Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también, como por ejemplo el saber que la separación de hecho es una causal de divorcio que le da celeridad al proceso y que además en el juez puede otorgar una indemnización por daño emocional a alguna de las partes. Hoy en Tus Derechos hablamos de precisamente este tema, la separación de hecho. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En tiempos como los que corren, la unión voluntaria reconocida legalmente entre dos personas que han decidido pasar, se entiende todavía, toda su existencia juntos, pasa tal vez por su peor crisis. Este lazo reconocido socialmente desde 1930 y de carácter obligatorio para acceder a una serie de consideraciones legales desde 1984 es el matrimonio civil. Solo un contrato, solo un papel, dicen algunos. Un papel que sin embargo cubre o protege a ambas o cualquiera de las partes frente a alguna desavenencia. Lo cierto es que diera la impresión que todavía sin haber madurado la idea en la larga línea de la historia de la civilización, esta tiene ya varios desertores. En tanto nadie sabe del futuro y sus emociones, muchos que compraron felices el pasaje sin retorno se bajan del barco con lo que tienen puesto. En los últimos años en el país, los divorcios aumentaron en más del 50%. La edad promedio de quienes se divorcian está entre los 40 y 45 años. En la ya conocida crisis de los 40, un momento en el que a juzgar de los especialistas y terapeutas, tanto hombres como mujeres sienten que están a mitad de su vida, pues probablemente se casaron bastante jóvenes, ya tienen hijos grandes y se hacen menos tolerables a ciertas situaciones. Situaciones que han llevado a la conclusión que ahora mismo en nuestro país se divorcian más y se casan menos. De hecho, si se indaga en las razones de esta gran diferencia entre el crecimiento de los divorcios y matrimonios, se tiene, por ejemplo, los resultados de una encuesta hecha por la Universidad de Lima, en la que se revela que entre los principales problemas, las parejas identifican al primer lugar como la falta de comunicación, seguida de los problemas económicos y la desconfianza. En ese sentido, ante la demanda, las facilidades, pues desde que salió la ley del divorcio rápido, estaba previsto que se iba a incrementar. La norma ha facilitado así un procedimiento que antes era demasiado complicado, tal vez porque románticamente no se pensó en esa posibilidad, en tanto se suponía era para siempre. Y al parecer eso es demasiado tiempo, además de poder surgir en él demasiados imprevistos, empezando por los patológicos, en los que el divorcio no debe ser un trámite engorroso. Uno de estos recursos para agilizar los temas es la separación de hecho, que se trata en buena cuenta de demostrar que se encuentra separado de cuerpo del cónyuge por más de 2 años. De ser así, se puede solicitar el divorcio por separación de hecho, aunque aún así el tema se puede complicar. En el programa de hoy veremos cómo un divorcio llegó hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, y este es el informe que nos pone siempre un poco en contexto los temas y un poco también este es el caso, ¿no?, de un ciudadano que bueno, esperando resolver a lo mejor este tema en instancias menores, llega a su caso, ¿no, Felipe? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hasta el Tribunal Constitucional por ya un tema de amparo y finalmente le terminan dando la razón. Sí, es un tema muy interesante y a la vez muy polémico. Vamos a tener oportunidad de desmenuzarlo en los bloques siguientes, pero sí que quisiera advertir que es uno de esos casos límites en los cuales la votación del Tribunal Constitucional ha estado muy dividida, debido a que fueron 6 los magistrados que intervinieron en esta causa, dado que uno tuvo que abstenerse, y de esos 6, 3 votaron en un sentido y 3 votaron en otro. Y cuando ocurre eso, el tribunal hace ya un tiempo atrás, en su reglamento normativo estableció una manera de salir del impasse, porque ¿quién tiene la razón, no? Las dos valen lo mismo. Claro. Y se dispuso que aquel voto en el que participaba la posición del presidente del Tribunal Constitucional
tenía una condición que le llaman voto decisorio, de tal manera que dirime la situación entre esas dos posiciones que tienen 3 votos cada una, gana, si se quiere, aquella posición donde votó el presidente. Bueno, estamos hablando esta mañana en Tus Derechos sobre la separación de hecho y regresamos luego de la pausa. Seguimos con Tus Derechos y estamos ahora con la doctora Elena Alvites, que es profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos acompaña para este programa. Bienvenida, doctora Alvites. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Qué ocurrencia. Bueno, vamos a ver un tema a raíz de una sentencia que acaba de publicar el Tribunal Constitucional, referida a un caso de familia, y para eso la vamos a analizar con calma con la doctora, pero primero quisiéramos empezar por un breve resumen de los hechos. Se trata de del esposo que demanda por divorcio a la esposa, alegando que hace más de 2 años que ya no vivían en el mismo techo. Él presenta la demanda y el Poder Judicial entiende no solo que sí, corresponde amparar esta pretensión y por lo tanto declarar el divorcio, sino que se da cuenta que en realidad la persona que ha pedido el divorcio ha tenido un hijo fuera del matrimonio y considera que debe ser sujeto del pago de una indemnización, es decir, que quien fue por lana salió trasquilado porque el Poder Judicial le dice que debe pagar una indemnización, dado que hay una norma del Código Civil que establece que en estos casos de separaciones de hecho ocurre esta sanción. Y este caso llega finalmente al Tribunal Constitucional y ahí se han establecido 2 posiciones muy marcadas dentro de un tema muy polémico en el cual queremos la asesoría de la doctora Alvites para irlo desmenuzando poco a poco. ¿Y qué primeras reflexiones? Solo para complementar algunos elementos del caso, ¿no? Bueno, es el artículo 345 del Código Civil A, el que establece como causal el poder alegar el abandono de la casa, de habitación de la familia, para pedir el divorcio, ¿no? Y es importante decir que no solamente el demandante, en este caso el señor Islas Villanueva, del caso que llega al tribunal, y demandante también del divorcio, ¿no? Había abandonado el hogar porque había sostenido una relación extramatrimonial, producto del cual había formado otra familia, ¿no? Entonces, creo que ese es el contexto en el cual evalúan los jueces civiles la causal de separación de hecho, ¿no? Y adicionalmente este artículo 345 del Código Civil A, donde señala que el cónyuge perjudicado por la separación de hecho tendría derecho a una indemnización que será fijada por el órgano jurisdiccional, ¿no? Correcto. Entonces, a grandes rasgos ese es el caso. Quizá decir que la esposa nunca compareció al proceso, también, ¿no? Que es un tema importante. La cónyuge en el proceso de divorcio nunca compareció al proceso, no hubo contradicción en el proceso y finalmente el demandante en el proceso de divorcio obtiene una sentencia fundada, es decir, se obtiene el divorcio, pero también se interpreta y se aplica el artículo 245, señalando que adicionalmente, bueno, haber obtenido el divorcio, igual quien tiene que reparar a su cónyuge que no concurrió al proceso de divorcio, que no presentó contradicción, por el daño causado, por el daño moral causado. Correcto, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco. Quizá alguien que nos escucha diría, ¿a qué se refiere con esto de separación de hecho? Para empezar, ¿no? Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Es una causal incluida en el Código Civil para, de alguna manera, atender a situaciones de la realidad en las cuales habían muchos matrimonios que conservaban el vínculo matrimonial, pero que en los hechos estaban separados por más de 2, 3 o muchos más años, ¿no? Entonces se estableció que bastaba 2 años para que una de las dos partes pueda alegarlo para que se produzca el divorcio.
Correcto, y en este caso, esta pareja de esposos conviven, hacen vida en común, pasan más de 2 años separados y uno de ellos toma la decisión de recurrir al Poder Judicial y de pedir el divorcio. Sí, y el divorcio se lo dan, pero adicionalmente este artículo dice, ojo, está bien que que al paso del tiempo pueda solicitarse el divorcio, pero si uno de los cónyuges resulta afectado, perjudicado, ¿no? en la separación de hecho, corresponde dar una indemnización que puede ser solicitada o alegada o deducida por el juez que conoce el proceso, ¿no? Ahí viene uno de los temas de polémica entre los magistrados, porque hay que decir a nuestros televidentes que 3 magistrados optaron por una vía y 3 por otra, ¿no? Sí. Entonces hubo, de hecho, un empate. Una de las posiciones, la que finalmente resulta ganadora, es que no se ha respetado el principio de congruencia procesal. Bueno, en general de congruencia, pero vamos a detallar este tema. ¿En qué consiste y cómo se aplica este caso? ¿Cómo vamos el salto del proceso de divorcio al proceso de amparo, ¿no? Porque en realidad el cónyuge ya divorciado, el cónyuge varón, entiende que en el proceso civil de divorcio no se respetaba el principio de congruencia, que implica que si una de las partes o las 2 partes en contradicción tienen una pretensión, es solo sobre esa pretensión que debería pronunciarse el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial en el proceso de divorcio, ¿no? En tanto, el demandado solicita el divorcio únicamente, ¿no? Y los jueces en las 3 instancias, incluso hasta en la Corte Suprema, no solamente se pronuncian divorciando, disolviendo el vínculo matrimonial, sino adicionalmente estableciendo la indemnización. Entonces, obviamente, lo que él señala es que ninguna de las partes ha solicitado la indemnización, y es más, la otra parte del proceso de divorcio no ha estado presente en el proceso, ¿no? Claro. Con lo cual, habría resuelto el juez de familia, en este caso, ultrapetita o rompiendo el principio de congruencia, claro, ¿no? O sea, más allá de lo solicitado. Sí, más allá de lo solicitado, que para el Tribunal Constitucional es uno de los elementos importantes que configuran el derecho a una adecuada motivación como derecho fundamental, no dentro del ámbito del debido proceso. Correcto, entonces pasamos de un proceso de familia a un proceso de amparo, un proceso constitucional, en la medida que se habría vulnerado un derecho, como en este caso es a la debida motivación, en esta faceta, ¿no? Sí, y adicionalmente el demandante en amparo, que resulta ser el mismo demandante de divorcio, ¿no? Señala que al no haber habido contradicción en el proceso, porque la parte nunca, su contraparte, es decir, su excónyuge, nunca demandó o solicitó, ni probó, ni alegó ningún tipo de perjuicio por la separación de hecho, entonces él tampoco ha podido en ese proceso defenderse respecto a la pretensión o al tema de la indemnización, ¿no? Entonces, esos son los 2 derechos que él alega como vulnerados en el proceso de amparo. Claro, porque él lo que dice es, yo quisiera saber de qué me acusan para contradecir esas afirmaciones. Muy bien, muy buena la precisión, porque efectivamente, además de debida motivación, en esta variante de congruencia está el derecho de defensa. Vamos primero entonces al tema de congruencia. El pedido del demandante es un poco buscar la interpretación de este artículo del Código Civil del que nos hablaba la doctora, que obliga un poco a los jueces a establecer una indemnización. Y esa obligación, entiende él, que debería partir de una premisa. La premisa es que alegue un daño. Primer problema, la esposa no estuvo en el proceso de divorcio, y no solo que lo alegue, sino que lo pruebe. Y ese es el segundo problema, que al no haber estado en el proceso tampoco había manera de acreditarlo. Y sin embargo, el juez que aplica el Código Civil diciendo que debe velar por en este caso, por la cónyuge por el cónyuge perjudicado, sí. En este caso, la mujer, debe someterse al pago de una indemnización. Entonces, respecto de esto, ¿qué primeras impresiones le merecen? El tribunal, lo dice en la sentencia y ya hace remisión a otras jurisprudencias en que él señala de que el principio de congruencia puede flexibilizarse de cara a otros bienes constitucionalmente protegidos. A eso vamos a ir, si me permite, disculpa la interrupción, doctora, después de la pausa.
volvemos con Tus Derechos. Seguimos con Tus Derechos y nos habíamos quedado con la reflexión del autor Alvites de que estamos en un tema de derecho de familia en el que el tribunal, y en esto sí es una materia en la que los 6 magistrados que intervienen coinciden, es un tema en el cual se puede flexibilizar este principio de congruencia, y ahí nos iba a explicar por qué. Sí, bueno, la sentencia, ¿no? La sentencia finalmente que resuelve el caso y que declara fundado el amparo a favor del cónyuge, ¿no? Señala que en este caso no se ha cumplido el principio de congruencia porque si bien se puede flexibilizar de cara a la protección de la familia, como eventualmente sería lo que justifica este artículo 345 del Código Penal, ¿no? Del Código Civil, perdón, pero que en este caso concreto, al no haber habido contradicción, al no haberse presentado la parte, al no haberse alegado el perjuicio, el juez al juez civil no le correspondía sustituirse a la cónyuge, ¿no? Y presumir o establecer una presunción de que la separación de hecho le había causado en efecto un daño. Claro, ¿no? Y aquí incluso le ponen adjetivo al sustantivo, ¿no? Dicen es un daño emocional. Es un daño emocional. Que en primera instancia, si mal no recuerdo, fue de 30.000 soles y luego lo reducen a 20.000 nuevos soles. Si Me parece que sí, creo que son 3.000 y 2.000. Ah, cierto, había un cero además. 3.000 y 2.000, así es. Es una indemnización de 2.000 soles. Gracias por el ajuste. Y bueno, en esta lógica de pensar el tema de la congruencia está también el otro derecho que se está discutiendo, el derecho de defensa. Sí, y aquí nuevamente la sentencia, ¿no? que es la que finalmente es la aplicable al caso, ¿no? Dice, bueno, se ha afectado el principio de congruencia porque no se alegó el perjuicio al cónyuge, el juez se ha sustituido a la cónyuge y no le corresponde porque el tema del daño es un tema que se tiene que por lo menos alegar y probar, ¿no? Y al haberse roto el principio de congruencia y al haber una deficiente motivación, ¿no? No se ha permitido al demandante, en este caso, defenderse respecto a ese supuesto. Correcto, eso queda claro. Y al no haberse podido defender, se ha afectado su derecho de defensa y por ello es que declaran fundado el amparo. No obstante, sí, la sentencia sí da cuenta de que el principio de congruencia puede flexibilizarse, y eso es algo que es importante decir y resaltarlo de cara a la protección de otros bienes constitucionales como puede ser la familia, ¿no? En este caso. Pero yo iría un poco más allá y diría, no solo la familia, porque puede darse el supuesto de que no hay hijos, ¿no? O eventualmente es solamente la familia de la pareja, ¿no? Y eventualmente allí y me estoy acercando más al voto claro, ahí vamos a ir al voto singular. Al voto singular, al voto contradictorio. Claro, ahí vamos a decirle a nuestros amigos que voto singular en el Tribunal Constitucional se denomina a la posición en minoría. La posición en minoría y en la que hay 3 magistrados, porque al final el caso se resolvió por el voto de dirimente del presidente del tribunal, ¿no? Claro, el voto decisorio. Sí, exactamente. Entonces, en el caso de... por eso mi posición es que el bien familia reconocido en el artículo 4 del Código de la Constitución es uno de los elementos, pero también puede flexibilizarse de cara a la protección como derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad personal, que una de sus manifestaciones es la integridad psíquica, ¿no? Y lo digo porque en el proceso de divorcio y en las 3 instancias, y creo que ese es uno de los elementos que toma en cuenta el voto singular, ¿no? Es que el cónyuge que pide el divorcio finalmente incumplió, vulneró los deberes de fidelidad con relación al matrimonio, porque tuvo una pareja fuera del matrimonio, tuvo un hijo extramatrimonial y tal vez esa fue la causa del abandono de la separación, de hecho, ¿no? Entonces, claro,
el perjuicio puede darse a la cónyuge en el momento en que se produzca la separación de hecho por esta ruptura de la fidelidad como mandato dentro de las reglas del matrimonio previstas en el Código Civil, ¿no? Y creo que eso es lo que considera el voto singular, al señalar primero que en estricto a la jurisdicción constitucional no le corresponde interpretar o mandar a los jueces ordinarios cómo interpretar un artículo del Código Civil, ni indicarle cómo eventualmente probar un caso de perjuicio, ¿no? En todo caso, ante una sentencia, lo que le corresponde evaluar si esa sentencia se ajustó a mandatos constitucionales y respetó derechos fundamentales, ¿no? Y a su juicio, ¿no? A su juicio, sobre todo en el ámbito de familia, ¿no? Habían suficientes causas para que el juez de familia tuviera en cuenta esos mandatos, esas obligaciones dentro de lo que implica el vínculo del matrimonio para decir si hubo una cónyuge, en este caso, perjudicada y por ende corresponde la reparación. Correcto. ¿No? Y esto, si me permites, sí. Pero tiene que ver con una lectura del Código Civil, de las normas del Código Civil desde la Constitución, una lógica de que no podemos pensar que las indemnizaciones, ¿no? O la prueba del daño en el ámbito, por ejemplo, de familia, debe seguir el mismo parámetro estricto de evaluación objetivo que eventualmente se siguen en las normas de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? En este caso, el juez civil actuó bien, ¿no? Hubo un cónyuge perjudicado, ¿no? Se le dio la indemnización y no consideran que esa actuación del juez tuitiva de cara a uno de los cónyuges y a sus derechos supone una violación del principio de congruencia. Claro, ahí está la madre del cordero, ¿no? Como diría Tito Fernández, el poeta chileno. Si es que se puede, una de las posiciones es que el juez en realidad se ha arrogado una facultad que no tiene, y en la otra posición es más bien que el juez ha cumplido con esta finalidad tuitiva a la que hacía referencia usted. Y además de este voto singular, existe un fundamento de voto referido a la posición en mayoría, ¿no? Sí. Y en ese fundamento de voto hacen ya incluso referencia a la causal de separación de hechos, si es que podemos hablar de culpabilidad o no en esa lógica, ¿no? Sí, de culpabilidad y de cómo probar el daño, porque en el voto razonado se exige que haya una prueba objetiva del daño. Y claro, en el proceso de divorcio ese elemento no se da porque una de las partes no se presenta y además se encuentra en rebeldía en el proceso. Entonces se le exige un estándar, ¿no? De prueba que eventualmente, frente a todo el expediente civil, donde es el mismo cónyuge varón que busca divorciarse, dice, en realidad yo no tengo queja contra mi cónyuge, contra la cónyuge que me quiero divorciar, ha criado a mis hijos, si se desprende de la sentencia y del voto de uno de los votos singulares, se debe desprender del expediente civil, ¿no? Lo que sucedió es que yo tuve una relación extramatrimonial y producto de ello tuve un hijo y bueno, se dio la separación de hecho. En el matrimonio finalmente también se concretan derechos fundamentales de las personas que pueden verse lesionados, ¿no? En una situación como esta, ¿no? Y esto tiene que ver nuevamente con la idea de que los derechos fundamentales no solamente están en el ámbito público, sino también en el privado, y el tema de constitucionalización de las distintas ramas del derecho, ¿no? Entre ellas la lectura de las normas del Código Civil, y ya se hablaba antes de que el derecho de familia era una rama especial del Código Civil por el carácter tuitivo que tenía, y en este caso, pues más, ¿no? Muy bien, agradecemos mucho a la doctora Alvítrez, con quien hemos desbrozado esta sentencia que tiene temas tan interesantes, tan polémicos, que ha exhibido la pluralidad de interpretaciones que se han dado en el Tribunal Constitucional y que seguramente seguirá dando mucho que hablar. Volvemos con las frases del programa. La separación de hecho es una causal incluida en el Código Civil para atender situaciones de la realidad, en las cuales están muchos matrimonios que conservan el vínculo matrimonial, pero que en los hechos están separados. La sentencia declara fundado el amparo a favor del cónyuge y señala que en este caso no se cumplió el principio de congruencia.
Bueno, y esas eran las frases, los puntos comentados por nuestra invitada, digamos, más relevantes, importantes, y bueno, siempre queda ahí en la polémica esta decisión ahí del juez de otorgar la indemnización por daños emocionales cuando ni siquiera la habían solicitado. Esto no es muy usual, muy normal, Felipe. Bueno, en realidad es un tema álgido de discusión al interior del Tribunal Constitucional y como se ve expresados en los votos de una y otra parte. 3 magistrados consideran que esa indemnización no debió darle al juez y los otros 3 consideran que sí. Así que es una posición, digamos, bastante polémica, ¿no? Genera ahí un antecedente importante. Esto no hace jurisprudencia. No, porque el amparo solo tiene efectos para el caso concreto y si es que el tribunal quiere otorgarle carácter de precedente vinculante a una decisión, tiene que decirlo expresamente, tiene que decir que esa decisión se convierte en precedente para que se apliquen todos los demás casos similares a este. Y no ha sido el caso. No, porque ha estado muy dividida la votación. Y para llegar a este precedente, de tal manera que se aplique ya como una suerte de guía a seguir, se necesita un criterio respaldado por la gran mayoría calificada de magistrados, ¿no? En el tribunal hay la costumbre de que se necesite 5 de 7 votos para aplicar un precedente vinculante. Ya veremos qué ocurre en casos similares, a ver si este criterio se mantiene o se modifica. A raíz de la composición también del en todo caso, siempre es importante conocer nuestros derechos, ¿no? Que es, de hecho, el fin del programa. Y como siempre digamos también al final, recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estiman pueda ser tema del programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.